Bien, sí, qué pena, no puedo lanzar cuña aquí. Me han puesto justamente, ¿no? Martes y jueves, ¿no? Vamos a estar acompañando a Latina Noticias con este pequeño bloque para poder seguir ladrando, ¿no? 30 minutos más cada uno de estos días. Así que, bienvenidos y arrancamos. Y vamos a arrancar, obviamente, con un tema polémico. Porque yo soy de los que creen que uno tiene que informarse finalmente de todas las fuentes que hay y luego uno sacar sus propias conclusiones. Porque es cierto, hay hechos, pero incluso hechos contundentes son de alguna manera presentados con una narrativa, esta palabrita que usa tanto la izquierda y que aquí la vamos a utilizar justamente cuando hablemos de estos mecanismos que utiliza la izquierda para siempre llegar a sus fines. Fines casi siempre, ¿no? Ilegales, violentistas. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a la información que le ha filtrado la fiscal de Ayacucho, Karen Obregón, por un lado a Hildebrand y sus 13 y por otro lado a IDL Reporteros. Y lo digo así, concretamente, porque si uno analiza la información, lo que queda claro es que no ha habido mayor documentación, investigación de ninguno de los medios. Lo que ha habido es obviamente, digamos, el rebote de la información filtrada, repito, por la fiscal Karen Obregón Ubaldo. No sé si esto es bueno o malo. Yo siempre he cuestionado el tema de las filtraciones cuando esa filtración significa allanarse a la intención de la fiscalía, que quien recibe la información no tenga ninguna capacidad crítica de cuestionamiento, porque claro, una vez que te filtraron la información, te vuelves un chupe de quien te filtró la información y hay que decirlo con todas sus palabras también. Esto lo llevó el fiscal Rafael Vela Barba, en el tema Lavajato, a su máxima expresión. Lo he criticado mil veces. Empezó primero con IDL Reporteros, cuando no trabajaban en pared con Rafael Vela Barba. Luego se separaron, luego se lo filtró a otros medios de comunicación, pero mi cuestionamiento siempre ha sido ese. Tú no puedes hipotecar tu labor periodística, tu capacidad de crítica, porque te filtran una información y convertirte únicamente en vocero de quien te filtra aquella información. Repito, Rafael Vela lo llevó a la máxima expresión. Nadie podía cuestionarlo, aquel que no le daba cabida para que él diga lo que le daba la gana, sin que nadie le cuestione absolutamente nada, lo dejaba en la lista negra, no le filtraba ninguna información. Y claro, yo no recibo, o sea, porque finalmente el tipo de periodismo que yo hago es un poquito más de análisis, así que hay algunos, ¿no?, desubicados, muertos de hambre, que dicen, no, seguramente es una envidia. Mil veces han venido fiscales a quererme dar información, pero con este cuestionamiento. Cierra tu información, mete tu información por donde te cabe o en todo caso busca otro medio porque yo la voy a leer súper interesado. Pero que a mí me pongan un cuestionamiento para sacar una información y que me la den, las huiflas. Discúlpenme, lo digo claramente. Vamos ahora a lo que la fiscal le ha filtrado a estos dos medios de comunicación. Y para mí simplemente es algo que confirmaba lo que yo he comentado o he pensado hace mucho tiempo, creo que finalmente ya no estaba al aire en ese entonces, que desgraciadamente sí, sobre todo en los inicios de las manifestaciones más violentas, y hay que decirlo también, con actos terroristas, por más que a estas ONGs y a estos grupos de izquierda carroñeros que viven de la muerte no les guste este tema, porque por supuesto que no hay que terruquear a todos los manifestantes, por supuesto que no hay que hacerlo, pero tampoco hay que ponerse en agua tibia cuando se cometen actos terroristas y cuando está surgiendo este neosenderismo producto del empoderamiento que le ha otorgado Pedro Castillo a Conaresute, a el Movadef y que, repito, empoderados por la llegada de Pedro Castillo al Ejecutivo, porque ya habían compartido violencia, extorsión, chantaje en aquella famosa huelga educativa ya por el año 2018, si no me equivoco. ¿Qué es lo que se demuestra entonces con esta información que la fiscal Obregón ha tenido a bien recabar? Y que además, dicho sea de paso, la mayoría de la información ha provenido de los propios miembros del ejército, del cuartel, que han entregado la información de las armas que salieron, de quienes estaban al mando, salvo una unidad, que parece ser la unidad que cometió, hay que decirlo con todas sus letras, los cagadones que se cometieron en Ayacucho el 15 de diciembre. Porque, repito, hay que tener, pues, no, digamos, el acojonamiento de no ver lo único que uno quiere ver para corroborar y confirmar sus sesgos. Si uno tiene que estar abierto a todo y si tiene la información y tiene, digamos,
el ejercicio, el esfuerzo y no la facilidad de únicamente meterte a tu cuenta de Twitter y solamente recibir aquello que confirma tu sesgo. Tienes que ver, tienes que encarar. Y repito, luego de hacer el análisis, tú podrás deducir por dónde van las balas de esa información que te presentan y que otros la quieren utilizar para sus fines personales. ¿Qué fue? Sí, pues, las imágenes muestran que efectivamente habría habido excesos, hay que decirlo también, que probablemente se te tendrán que confirmar en un juicio respecto de la manera como actuaron algunos miembros del ejército. Y digo algunos miembros porque nuevamente la izquierda y estas asociaciones carroñeras que viven de la muerte porque, señores, no les interesa erradicar la violación de derechos humanos en el Perú. Les interesa que continúen las violaciones de derechos humanos. En un caso, si son violaciones a los derechos humanos de las personas que son secuestradas, extorsionadas e incluso llevadas a la muerte por manifestantes violentos que bloquean carreteras, que tiran piedras, que no permiten el paso de ambulancias, silencio total. No se comenta absolutamente nada, no se indigna absolutamente nadie de los de izquierda y de las ONG carroñeras de derechos humanos en el Perú, que desgraciadamente critica a la derecha, son las únicas, porque gente liberal no ha tomado esta bandera que debería ser también tomada por gente liberal que respete los derechos humanos, pero de todos y sin ningún interés político. Y sobre todo, sin el interés crematístico, ¿no? Porque si ustedes verán, estas ONGs que, por ejemplo, repiten hasta el cansancio esta narrativa. Dictadora, ya no hay democracia. ¿Qué más repiten? Dictadora, asesinato extrajudicial, asesina, etcétera, etcétera. Y de lo otro no comentan absolutamente nada, siendo conscientes que cualquier persona que se para en el medio y trata de ver las cosas de una manera objetiva, con sentido común, se dan cuenta de ese interés que hay y por lo tanto la lógica sería dudar absolutamente de lo que estos grupos nos mencionan. Repito, la violación de derechos humanos de todos, eso no les interesa. Les interesa únicamente aquellas violaciones de derechos humanos que podría haber perpetrado el Estado, ya sea la policía, el ejército, por una sencilla razón. Porque las otras violaciones de derechos humanos, como las personas que han sufrido secuestro, que no se les permite la movilidad, que han sido amenazadas, que no pueden abrir sus negocios, que no pueden moverse de un lado a otro, eso no les importa. ¿Por qué? Porque no tienen contra quién accionar. Esos derechos humanos no les interesa. El otro día leí un documento de José Miguel Vivanco, que es una persona vinculada a los derechos humanos, y la verdad lo decía con una sinvergüencería en un documento que hay respecto de las ONG de derechos humanos, que sí, pues, efectivamente, las ONG de derechos humanos únicamente se centran en esos casos en los que pueden activar y pueden quitarle una reparación al Estado peruano. Es decir, a confesión de parte, relevo de prueba. El propio José Miguel Vivanco, que se llena la boca de los derechos humanos, admite que los derechos humanos es una cuestión, digamos, relativa. Que los únicos derechos humanos que hay que defender son los derechos humanos de aquellos que, efectivamente, por excesos del Estado, ya sea a través de alguna de sus instituciones, como puede ser la policía y las Fuerzas Armadas, a eso sí, porque a esos los puedes llevar a una corte local o internacional y puedes cobrar la reparación. Es más, se quejan de que en algunos casos la propia corte haya dicho que finalmente reconocían en algunos casos la violación de derechos humanos, pero que efectivamente no planteaban el tema de la reparación y dice, no pues, ¿cómo voy a tener yo una ONG si es que no puedo cobrar la reparación? Si para eso vivo. Si yo soy un carroñero, que lo único que me importa son las violaciones de derechos humanos y las veo como carroña para justamente vivir. Muertos de hambre, carroñeros. Vamos ahora a los hechos nuevamente. Sí, pues, las pruebas son contundentes. Parece que hubo un grupo de las Fuerzas Armadas que salen a la bruta y que muy difícilmente podrían no considerarse como excesos sólidos. Eso lo tiene que investigar, ¿no?, el Ministerio Público. Por eso me llama la atención que el Ministerio Público lo haya filtrado justamente a estos dos medios de comunicación y no lo haya hecho como yo siempre pido que sean, no solamente en este caso, sino en todos los demás casos de Belabarba, Lavajato, etc. Si yo tengo algo que puedo compartir, si yo tengo alguna información que efectivamente quiero que se conozca, yo puedo hacer una conferencia de prensa e informar. Porque en estos casos, ojo, la reserva debería ser siempre, es decir, no debería ser la regla común. Siempre es la excepción, cuando se necesita una reserva. Pero en los casos que no necesitas reserva deberían haber conferencias de prensa y ponerlo sobre el tapete la información y no empezarla a filtrar, ¿no?, direccionadamente a quien me va a reventar cohetes, ¿no?
Gracias al trabajo, dice Hildebrand en sus 13. Valiente fiscal, dice en otra parte de la línea. Seguramente, hay que ser valiente, pero mi punto es, ¿por qué ese tipo, esa manipulación y finalmente no, en conferencia de prueba, en conferencia de prensa, esto es lo que tenemos hasta ahora? Porque después lo ha hecho el Ministerio Público. Y el Ministerio Público ha sacado la información en un comunicado diciendo justamente todo lo que ya nos hemos enterado a través de la información filtrada a estos dos medios de comunicación. En conclusión, sí, pues, hay un grupo que desgraciadamente la cagó y tendrá que responder por ese tema. Discúlpenme el español porque me parece que es un tema complicado, porque tenemos que entender que la Fuerza Armada y la Policía no desató este caos. Este caos lo desata Pedro Castillo con sus secuaces y luego estos grupos neosenderistas. Y aquí voy a mencionar porque también hay un reportaje muy interesante que sacó Contracorriente el día domingo, en el cual se prueba contundentemente cómo esa camarada Cusi, sí, camarada Cusi y la camarada Yasmín, que también son defendidas por estas ONGs, para que vean la carroña que buscan estas instituciones, que solamente viven de la muerte de personas que dicen defender, pero solamente quieren la reparación civil, cobrar la plata y obviamente jugar su juego ideológico. Estas dos personas, camarada Cusi y la camarada Yasmín, en interceptaciones completamente legales aceptadas por el juez, se ve cómo ellos fomentan que la gente vaya hacia el aeropuerto a tomarlo, es decir, instigación, como bien comentaba un artículo de Luis Lamas Pucio hace algunas semanas. Una instigación a la violencia, sabiendo que nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas se podrán fajar, ¿ok? Podrán poner todo el esfuerzo, pero es una verdad de perogrullo. No son profesionales, no tienen los mejores equipamientos, ni siquiera son apoyadas por todos aquellos que se llenan la boca en el Congreso de la República y dicen nuestras Fuerzas Armadas, héroes de la patria, pero no le ponen presupuesto, no les dan buen rancho, no los equipan bien. Entonces, siempre la utilización de ambos bandos cuando les conviene de unas Fuerzas Armadas. Yo siempre repito, ¿dónde está el mayor Bazán? Lo seguimos buscando al mayor Bazán. ¿Ustedes se acuerdan del mayor Bazán? ¿Alguna ONG de esas derechos humanos? Porque eso también se pudo activar contra el Estado, pero no les importa, porque ahí también ven la vena ideologizada de estas ONGs. Del mayor Bazán, absolutamente nada. Y nuevamente, estas personas, Yasmín y la camarada Cusi, que sí, camarada Cusi es terrorista, porque uno no deja de ser terrorista. Y seguramente Yanet también será parte, no de ese terrorismo de Sendero Luminoso, pero sí de este neosenderismo, que además, repito, se empoderó en el gobierno de Pedro Castillo, con Aresute, Movadef, y claro, esto que llamamos neosenderismo. Además, todos bajo el paraguas de este gran terrorista, que además tiene la frescura de componer una cancioncita diciendo no somos terroristas. Estoy hablando obviamente del ex ministro de Educación. Y no lo digo yo, podrán decir, no, el loco, ¿qué estará hablando? No, Ángel Páez, a quien nadie puede acusar, ¿no?, de ser de derecha, de estar en extremo derecho, lo documentó contundentemente en el diario La República. El señor Iber Maraví ha sido terrorista, por lo tanto, es un terrorista. Terrorista eres tú, Iber Maraví, además cobarde, porque lo niega. Bueno, imagino que es una redundancia, ¿no? Para ser terrorista, haber sido de Sendero Luminoso, la cobardía la tienes que llevar en la sangre. Entonces, esa es la realidad de la milanesa. Esperemos que la Fiscalía haga su trabajo, el Poder Judicial también haga su trabajo. ¿Perdón, me dijiste, José? Ok, ahorita vamos a eso. Entonces, esperemos que se haga el trabajo, que se haga la investigación, pero que nadie compre esta narrativa que además se ha venido preparando desde hace mucho tiempo, sin mencionar absolutamente nada de los que han generado el caos. Todos son luchadores sociales, todos son pobres manifestantes. Por supuesto que hay pobres manifestantes que han salido a protestar justamente como causal de la mala manera como se manejó el tema inicialmente. Pero los que empezaron esto y los que ahora quieren insistir en que haya más marchas, más protestas y que seguramente quieren más muertos para seguir fortaleciendo su narrativa, son estos grupos. Son estos grupos que ahora sí dicen llenarse la boca, pero que solamente defienden, ¿no?, en donde pueden activar contra el Estado peruano y no les importa parar la violencia. ¿Y a dónde nos lleva esto? Repito, más allá
de lo que hemos visto en este reportaje, de toda la información que recabó la fiscal Karen Obregón, la ciudadanía en el Perú, más allá del tema de Dina Boluarte, todos quieren que se vaya independientemente, pero cuando uno analiza la encuesta, voy a ver nuevamente la encuesta de Datum, quiero que vean el problema en el cual nos lleva este discurso no hipócrita, carroñero, y que es que la gente se da cuenta. La gente se da cuenta cuando únicamente importa una parte de la historia, la gente se da cuenta cuando nadie quiere que se apacigüe el país, la gente se da cuenta cuando hay un interés ideológico y hay un ideologizado. Porque la ideología está bien, pero ya cuando la ideologización de todo y finalmente no querer ver la verdad, eso es justamente dañino, es mortal, es justamente lo que hemos visto en la izquierda y seguramente en otro extremo también de algunos miembros de la derecha, hay que decirlo.